Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Disculpar estos días, mi teléfono no funcionaba. Después me compré otro. Resulta que los ajustes no estaban bien hechos. Al final estaba... ¡Ah! Están mis gatos aquí. Todos estos temblores que veis es que saltan a la mesa, están detrás del ordenador observándome, diciendo ¿qué haces? Hablando sola. A gritos. Por favor. Bueno, hoy os voy a hablar de Adán y Eva, que el otro día me quedé con muchas ganas, de Durero. Y bueno, esto que me veis es que durante el día hace calor y por la noche hace humedad. He de deciros una cosa. Adán y Eva es una maravilla, está en el Prado. Durante muchísimo tiempo hay Adán y Eva, hay un grabado famoso de Adán y Eva. Hay un dibujo famoso de Adán y Eva. Se hicieron muchísimas copias porque ya en su momento tomó muchísima repercusión. Y entonces se dice que estos son los ¿cómo se dice? Copias. No, estos son los originales y además se han demostrado. Y últimamente se hizo una restauración porque lo necesitaba urgente y tardaron 2 años. Entonces lo patrocinó el Metropolitan y en concreto el patrocinador fue la Paul Getty Foundation, no sé cómo se llama. Porque os voy a decir una cosa, como he estado leyendo un montón de cosas mientras que hervía ahí en desesperación por poder hacer un vídeo de nuevo, resulta que restauradores, esto es una tabla, está pintado sobre una tabla, tiene 5 siglos y pico, o sea, 500 años y pico. Bueno, pues restauradores de tabla en el mundo hay 5 y 2 se van a jubilar. Y entonces la Paul Getty lo que está intentando Foundation, lo que está intentando es que se forme gente al lado de estos, que era uno de ellos un español que trabaja en el Prado, junto al del Metropolitan, que los dos han sido un equipo estupendo, que han hecho la restauración de las Tres Gracias, la restauración del Descendimiento, de cuadros famosísimos, y todos han sido maravillosos. Y lo han hecho maravilloso. Ahora, se toman el tiempo que necesitan. Ellos lo dicen, ¿eh? No sabemos lo que nos vamos a encontrar muchas veces, con lo cual tardamos lo que necesitamos tardar. Y he estado oyendo, bueno, la restauradora de la pintura, los restauradores de la tabla, he estado oyendo montones de cosas. Y después he estado leyendo otras cosas sobre la Adán y Eva. Mirad, estos Adán y Eva son 2 tablas independientes, ¿eh? Son monísimos porque hay pintores que pintan a Adán y Eva atormentados. Pero esto, ya sabéis que estamos ahora mismo, la coyuntura no la voy a hacer larga hoy, la época de la Reforma de Lutero, y estamos en la Alemania de la Reforma, y estamos en Wittenberg, estamos en Nuremberg, o sea, estamos en el núcleo del átomo, o sea, en el centro, en el epicentro del terremoto. Y he de deciros también que, bueno, no sé lo que tenía que deciros, que Lutero está ahí en medio también, pero entre medio de todo esto, entre medio de este sentimiento tan alemán, de este boom tan grande de la imprenta, de los grabados, etcétera, etcétera, pues Lutero en Italia pinta estos cuadros cuando regresa del primer viaje a Italia. Y es muy italiano, ¿qué queréis que os diga? Estos Adán y Eva no son seres torturados, no son seres con un sentimiento de futuro trágico, son seres felices que tapan con una desnudez monísima, jovencísimos los dos, con unos tipazos que para qué, que tapan con, no sé, con hoja de parra, no, con hoja de higo, y son una maravilla de guapos y de gusto verlos. De hecho, ahora os voy a contar una cosa, os voy a describir un poquito el cuadro y os voy a describir lo que le pasa a estas pobres tablas. No se sabe cómo están vivas de milagro porque pasa de todo en 500 años. Pero claro, ahora así, después de leer la historia tan novelesca que os la voy a contar, porque es que merece la pena ser contada, no me extraña que de todos los pintores que os cuento, pues 3/4 partes hayan desaparecido. Pero si es que yo esto no sé ni cómo han sobrevivido. El Adán y Eva son maravillosos, no sé cómo han sobrevivido ni en Praga, ni en Alemania, ni en España, ni en ningún sitio, porque han pasado de todo: guerras civiles, derrocamientos, guerra de los 30 años. Por eso siempre os digo, bueno, 3/4 partes no se conocen. Bueno, pero os voy a decir una cosa, este Adán y Eva, el encanto que tiene es que como estamos en plena reforma luterana, pues no es una cosa que el pintor hace, como diría yo, para un retablo de una iglesia. Entonces tiene que circunscribirse a ciertos cánones, por decirlo de alguna forma. No. Ahora ya se lee la Biblia, cada uno se interpreta la Biblia, la vida privada es un tema privado, en fin.
hay otro respeto y otras cosas. Entonces, he de decir una cosa, este señor está a la altura de Leonardo porque hace muchísimos tratados, es un grandísimo investigador. Se han hecho muchísimas especulaciones sobre Adán y Eva porque resulta que el canon de esta época es 7,5 cabezas, ¿no? Como mucho 8, y él hace 9, y entonces dice que se adelanta al manierismo. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues estos historiadores del arte, por decir, dicen de todo. La verdad es que estamos bastante lejos de lo que es el manierismo. Simplemente la hacía, cuando fue a Italia, pues en el centro Europa, y los nórdicos son más regordetitos porque hace más frío y comen más. Entonces cuando va a Italia, pues ve que el Renacimiento, porque él realmente es el pintor nórdico, por decirlo de alguna forma, porque él tiene la referencia de los Países Bajos, tiene la referencia de Alemania, etcétera, pero él, digamos, está de los Alpes para arriba y por eso se le considera nórdico al norte de Europa. Entonces, pues la hacían más llenita de carne, que yo qué sé, las mujeres no somos tan escuálidas, ¿eh? Las mujeres somos redonditas porque damos a luz, damos de comer a los niños, etcétera, por muchos motivos, porque es nuestra condición ser redondita. Y entonces ellos, digamos, el prototipo de mujer que tenían pues era más llenita. Entonces va a Italia y de pronto pues ve que hay otro tipo, digamos, de representación, por decirlo de alguna forma, y de representación clásica, por decirlo de alguna forma. Y entonces cuando vuelve allí hace una Adán y Eva pues como más, con los fémures más largos. De hecho, miden 2,9 las tablas. Son, yo que sé, jugadores de la NBA, los dos, Adán y Eva. Por supuesto, lo hace rubito, lo hace, digamos, con aspecto más que meridional nórdico, ¿no? Pero bueno, pero lo hace, sin embargo, italianizante, muy refinado en las maneras. Yo que sé, hay un Adán con la boca entreabierta, una boca de deseo, yo que sé, pero a la vez lo hace también muy sobrio, lo hace muy refinado. Él era un manipulador maravilloso. Y bueno, la diferencia que hay, los dos están como, no sé qué hacemos aquí, nada torturados ni con un sentido trágico. Y de hecho es como una secuencia, ¿no? Porque él tiene una manzana que le pasa luego a Eva y Eva tiene ahí la serpiente al lado. O sea, es un cómic, es un arte secuencial. Y ella, por supuesto, nosotros somos las malas. Ella está con la serpiente al lado, etcétera, etcétera. Pero ella, yo qué sé, se le ve y Eva, aparte de muy jovencillo, casi adolescente y muy tipazo, muy alto, se les ve como, yo qué sé, con un cierto deseo sexual, no sé, con cierto erotismo que hace como una Adán y Eva, como muy, no sé, como muy vitales, muy ganas de vivir el futuro, yo qué sé, más vinculado con la tradición meridional que con el norte de Europa. Pero el norte de Europa, voy a decir una cosa, estos son tópicos, tienen una pintura maravillosa, y en concreto Alemania, ya habéis visto que os he estado contando estos días, Flandes y Alemania, o sea, no tiene nada que envidiar el sur. En fin, pero en fin, que hace una Adán y Eva muy, muy sexy, por decirlo de alguna forma. Y la diferencia a nivel de cuadro es que, por ejemplo, Eva tiene un tratamiento de la piel más fino, más blanquito, ella es muy femenina, muy mona, y además la Eva la firma y le pone una cosa así: Albert Dürer, Almanus Fakiebat, Post Virginis, Partum 1507 AD. El AD no sé lo que significará. Y bueno, voy a empezar a contarlo porque no quiero dilatarme tanto como me pasó ayer y lo quiero hacer un poquito más corto. En fin, como he dicho, estas dos figuras que están totalmente desnudas y con hojas de higo, pasan muchísimas vicisitudes, son una preciosidad. Y os voy a decir una cosa, él, aparte de pintar, experimenta muchísimo y lucha por buscar unos cánones de la belleza, unos cánones de la armonía, unos cánones geométricos. Y aquí está desde el año 2004, no sé en qué fecha, en el 1507 los pinta, pero lleva, digamos, investigando desde 1504. Ahora os lo contaré porque realmente, y ya hace varios Adán y Eva. Antes de este hace un dibujo famoso y un grabado famoso, pero la pintura es muchísimo más bonita. Os he dicho una cosa, que su padre era también artista, eran orfebres. Los orfebres son escultores, y os he dicho que cuando veo un cuadro, siempre digo, esta persona es escultora. Y cuando vi a Adán y Eva dije, es pintura volumétrica, es escultor. Efectivamente tiene la formación del taller de su casa. Entonces son una Adán y Eva donde controla mucho el dibujo y donde la pintura
hay mucho, hay unos volúmenes muy bien moldeados, por decirlo, son muy volumétricos su Adán y Eva, son muy escultóricos, que eso yo lo he visto en Miguel Ángel, que también era escultor. Lo que pasa es que Bramante lo chinchaba con Julio II, que era muy manipulador, porque realmente como era escultor le hizo pintar la Capilla Sixtina. Entonces su Capilla Sixtina es la Capilla Sixtina de un escultor, por eso sus figuras son muy volumétricas. Lo mismo que Manteña también es escultor. Aquí tenemos que defender al gremio, que los pobres escultores siempre estamos ahí hechos polvo, pero es que los escultores también pintamos, yo pinto y de hecho pintamos muy bien, ¿eh? No es por nada. Y además, como los pisos son pequeños, no podemos ganar la vida de escultores porque las esculturas no caben en las casas. Y sin embargo, los cuadros tapan los errores de los albañiles, con lo cual siempre siempre tenemos que vivir de la pintura, por desgracia. En fin, con todo mi respeto. Bueno, venga, voy a contaros a Adán y Eva las vicisitudes que pasan, que son interesantísimas. Mirad, el Prado, como he leído tantas cosas, el Prado y el Metropolitan, como he dicho, se ponen de acuerdo y están durante 2 años en el Prado restaurando con fondos americanos, con 2 amiguillos que son norteamericanos y uno español, que han hecho ya muchas restauraciones y que son un equipo muy bueno. Entonces hacen y se traen también como jovencillos para enseñarles, no mucho, para enseñarles a restaurar, porque hay muy pocos restauradores de tabla antigua y es complicadísimo, complicadísimo. Y entonces esto lo financia la Fundación Getty, que tiene sus controladores de vez en cuando, como dicen los restauradores, dicen, para que sepa que no nos gastamos el presupuesto, tienen unos materiales que encargan a Italia, bueno, unos materiales, yo que vengo de escultura, yo digo, madre mía, que una sierra de precisión, además encargan gubia, encargan material específico y se mueven en milímetros. Bueno, una cosa tremenda. Bueno, las tablas son pintadas por Durero en 1507, como he dicho, la tabla de Adán y Eva, que no he dicho el tamaño, tengo que mirarlo. 209 por 81 centímetros, 2 metros 10 casi. Altísimo, grandísimos los dos, muy altos, muy bonitos. Bueno, están firmadas por Durero en 1507 y que son tablas de pino, porque es curioso, porque él trabajaba mucho en tabla de, ¿cómo se llama?, de peral. Y sin embargo esta es de pino. Bueno, me imagino que sería la coyuntura, no sé, que le ofrecerían eso a buen precio, digo yo, no lo sé. El tema le ocupa, como he dicho, él está investigando desde el 1504 y entonces hace diferentes trabajos y lo que culminan es con esta pintura, que es una precisidad. Los 2 trabajos los tengo que leer porque es un grabado que está en la Albertina, ya sabéis, de Viena, y el otro que es la Biblioteca Morgan, que es un dibujo también de Adán y Eva, pero muchísimo más bonito y es de tiempo anterior. Le viene dando vuelta a la cabeza hacer una Adán y Eva, porque de alguna forma esa desnudez, ya me está entrando a mí los calores, esa desnudez es de cuando ambos viven en el jardín del Edén, de cuando ambos son felices, viven sin maldad, sin ¿cómo diría yo?, sin esa negatividad. Y de hecho, aunque se comen la manzana, están muy felices y muy contentos. Bueno, ¿qué tengo que contaros yo? Que son 2 figuras independientes, y también en los dibujos que hay en la Albertina sobre Adán y Eva, porque se tira varios años, él era muy perfeccionista. Si no conocéis su conejo, por favor miradlo, es una preciosidad de dibujo y de acuarela, pero una pasada. No sé cuántísimo tiempo estuvo haciendo el conejo, si esto es famosísimo nada más por el conejo. Bueno, en la Albertina, en su dibujo, os dije que en la Albertina tienen un robot y está en una cámara acorazada y el robot es el que manipula, y no quieren de ninguna manera que le dé la luz, porque son elementos que no se pueden poner a la luz porque reaccionan, son muy vulnerables. Todo lo que sea papel es muy vulnerable, o lo dice alguien que trabaja en papel. Y bueno, el adverso y el reverso están trabajados sobre Adán y Eva, porque él quiere ver la simetría y también la geometría. Entonces dobla el papel, digamos, hace el encaje y después dobla el papel. Y entonces está experimentando con esa idea que le ronda la cabeza, que lo que está buscando son el sistema de proporción geométrico usado para colocar las figuras, el ejercicio de composición, que es una precisidad, pero ya he dicho que tiene mucha influencia italianizante, porque ahí hay guiños a la pintura de Leon Battista Alberti y de Piero della Francesca, que dicen los italianos, así como a textos humanistas. Se le nota mucho que acaba de llegar de Italia.
Y bueno, el final de esta investigación, este Adán y Eva son el final, como he dicho, la culminación de una cosa que lleva 3-4 años dándole vuelta y que está haciendo y haciendo y haciendo. Pero a él se le ve muchísimo porque más que representaciones cristianas, a él se le ve, ha sido encontrado cuando él llega a Italia, ha sido descubierto, desenterrado el Apolo de Bevere. Y entonces ella, sin embargo, se le ve mucha similitud con la Venus que tienen los Medici. Pero mucha gente dice, bueno, esa Venus que tienen los Medici puede que él no la viera, que no hubiera sido desenterrada en ese momento. Y la verdad es que la conclusión que se ha llegado es que realmente él le impacta la tradición clásica porque, digamos, difunde el mundo clásico de Grecia y Roma en Alemania y en el norte de Europa porque le gusta, porque a su vez él también difunde la pintura que él hace y la pintura que él, las fórmulas que él arrastra, que son alemanas, pero que también tienen de Flandes, Borgoña, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces la conclusión que se ha llegado es que realmente puede que el Apolo de Bevere sí que lo viera, pero que son, digamos, Apolo y Venus, que realmente ha cogido para hacer a Adán y Eva dos patrones clásicos de la tradición italiana, que realmente puede que simplemente lo viera de las esculturas que había por ahí tiradas, que hay a montones por todos sitios, porque Apolo y Venus, pues lo que quiera, y que él realmente pues toma una Adán y Eva mucho más profanos, por decirlo de alguna manera. A fin de cuentas, el humanismo lo que trata de unir es lo profano y lo humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? O lo profano y lo cristiano, llamadlo como queráis. Y bueno, que es a la vuelta del primer viaje que hace de Italia, que le fascina muchísimo. De hecho, él vuelve de Italia y él ya vuelve consagrado como un artista, porque cuando está en Alemania, al principio él tiene un... Mirad, Italia le transformó lo que él quiso que le transformara, porque él, antes de ir a Italia, ya ha hecho una obra excepcional, ya lo conté el otro día, o sea, que bien, que Italia simplemente lo que le ayuda es a madurar como individuo jovencito, que necesita por ver otros sitios, conocer otra gente, ver otros artistas, pero realmente el potencial ya lo tenía él. Y bueno, deciros que él es un difusor de las ideas clásicas humanistas en el norte de Europa, como he dicho, y que no sé cómo deciros. Bueno, sí, ya sé lo que tenía que deciros, porque he leído muchísimas cosas y unos dicen que realmente no saben porque él dona a los apóstoles en la época final de su vida, lo dona al municipio, a su ayuntamiento, por decirlo de alguna forma, una aportación a su ciudad en Nuremberg, que él se sentía muy feliz en Nuremberg. Vive en otra época, como dije el otro día, que en Wittenberg, porque está con Federico el Sabio, pero es su ciudad, su estudio y todo lo tenía en Nuremberg. Entonces, después he leído que no, que realmente lo que pasa es que la esposa, con la que no convive mucho, pero se llevan bien, cuando muere, vende al municipio esto Adán y Eva. Esto Adán y Eva, con el tiempo, hay mucha gente, él se ha hecho muy famoso, una vez muerto y tal, y entonces, ¿cómo se llama? El Federico, no me acuerdo. Rodolfo II, no me salía la palabra. En 1586 resulta que estas tablas, el ayuntamiento, por decirlo, el municipio, se las pasa a este señor que era grandísimo admirador y este se lo lleva a su castillo. Pero resulta que cuando llega la guerra de los 30 años y los suecos hacen un sitio a su castillo donde está, la Praga, pues resulta pues, que se quedan con la Adán y Eva. Pero resulta que Cristina de Suecia no le gustaba nada ni los alemanes. No le gustaban nada. Pero bueno, mirad, para gustos colores, a mí me encanta, me gustan también los italianos, o sea, no soy excluyente, pero ella decía que toda la colección que tenía de pinacoteca de alemanes, de Lucas Crana, Betty y tal, que lo cambiaba por uno de Rafael. Bueno, conclusión, que como no le gusta, coge y se lo regala a Felipe IV de España, pero además se lo regala unos meses después se mata viva con él. Si hubiera sido unos meses después no se lo hubiera regalado. Y entonces, este cuadro que ha pasado por mil vicisitudes, que ha pasado por el ayuntamiento, que ha pasado por la guerra de los 30 años, por el castillo del señor del Rodolfo de Praga, yo qué sé, que en 1648 cuando llegan los suecos, ahora los suecos se los regalan a los españoles, y entonces, pero es que este resulta que lo coloca en Felipe IV, tiene como una pinacoteca, porque los austrias ya sabéis que eran muy aficionados a la música y la pintura, eran coleccionistas, entonces este tiene, me parece que eran real alcázares, que se se le quema a Tiziano, tiene una colección preciosa, una colección maravillosa, que digamos cada generación lo va agradeciendo. Y esta tabla se salva milagrosamente, que se queman montones de cosas, se quema todo. Y esta tabla, Adán y Eva se salvan, ellos estaban por sobrevivir. Y entonces
pero después no os creáis que está todavía todo vendido. Bueno, ya él tiene como una colección de desnudos y cuando viene su esposa entonces lo cubren todo, porque él pasa después de comer como que se echa la siestecilla ahí con los desnudos y era su colección privada, porque realmente el concepto de museo no existía como tal. Los coleccionistas eran pues un poco los mecenas, eran los reyes, los señores y tal, los que tenían dinero y los que tenían placer por, digamos, ver esa pintura de calidad. Pero bueno, entonces en 1700, tengo que mirar la fecha, en 1734, de nuevo las pobres Adán y Eva son amenazadas porque se queman el Alcázar donde está, pero estas se salvan. Se quema todo, pero estas se salvan. Y entonces, pero resulta que cuando llega Carlos III, pues le dice el Santo Oficio que eso son pinturas impúdicas que llaman al sexo a la gente de la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? No podéis imaginar la de iglesia y la de retablo que fueron repintados con el tema este del Santo Oficio. Y entonces le dice al rey que todo eso se ha de quemar y el rey dice que sí, que sí, que sí, que sea, todo lo que esté desnudo hay que quemarlo. Los pobres Adán y Eva, ¿qué es lo que quería? Que llevaran un conjuntito, que bueno. Y entonces, porque tienen, en 1762, que Carlos III dice que tiene una indecente desnudez. Claro, Carlos III tampoco quería colisionar con el Santo Oficio, que tenía más poder de lo que imagináis. Aunque realmente, aunque parezca curioso, no tuvieron más de 300 o 400 casos. Lo que pasa que, como, claro, es que todo cabía, o sea, cabía un linchamiento. Tú dices, mi vecino no sé qué. Entonces, pues, ¿cómo demuestra, no? Es judaizante, porque resulta que los sábados no trabaja, está tumbado, respeta el sábado. Pues a lo mejor no era judaizante, pero demostrar es tan complicado. En fin, entonces de nuevo hay un alemán que nos salva el pellejo a los españoles, que era el pintor de corte que se llama Rafael Mengs. Y entonces este señor es muy listo y como está viendo que se van a cargar la colección real de varias generaciones de Austria, pues le dice al rey, mire, tenemos en la escuela de San Fernando que los muchachos tienen que hacer clases de pintura y clases de anatomía. Y entonces nos vendría muy bien porque estas son pinturas muy buenas y estos muchachillos, pues... Y así lo convenció y no se quemó nada. Y entonces se lleva las pinturas, los pobres Adán y Eva en 1792, pues está en la Academia de San Fernando para que aprendan anatomía y color los estudiantes. Pero resulta que no, que eso no se hace así. Se coloca en una sala donde no entra ni sale nadie. Y no, ahí no se aprende ni nada. Pero bueno, salvan las pinturas, que no es poco. Y después, en 1827, son transferidas. Ya sabéis que en 1820 se abre el Prado, lo que no nos roba Napoleón, porque todavía abrimos un museo. Y entonces, pero en el Prado se las llevan y durante 10 años están en una sala relegada, porque una sala que está reservada para los desnudos, para que sean colocados allí, están guardados durante 10 años, para que no las muestran por miedo a corromper la moralidad pública. Pobre Adán y Eva, que además encima llevan colocado en ciertos sitios, pues llevan como una hojita de higo, o sea que no se les ve nada, pobre. Y entonces ya en 1800, tengo que mirar la fecha, 1838 por fin ya están en la colección permanente y son mostradas, están agrupadas por escuela y por cronología, y por fin, después de haber pasado todo tipo de vicisitudes, pero no os creáis que aquí acaba la historia. Os voy a decir una cosa, los que la han renovado han dicho que restaurado, ya no sé lo que digo, que ha tenido restauraciones terribles, que se han llevado pintura, que ha tenido traslados, por lo visto debió de ser de la Guerra Civil, que ahora lo cuento, que llevaba golpes por todos sitios, que le habían metido tornillos que habían salido por la pintura. Bueno, una cosa tremenda. Estos cuadros sufren más vicisitudes en la Guerra Civil Española, porque resulta que desde noviembre del 36 hasta febrero del 38 hay 22 camiones con casi 400 obras, creo que 391. Mirad, 391 no es ni la tercera parte del Prado, ni la cuarta, vamos, ¿qué digo yo? Ni la mitad del Prado, no sé. El Prado tiene muchísimas más. Lo que pasa es que me imagino que se llevarían Velázquez, Durero, tal y tal, porque lo que temerían no ya sería una bomba, la rapiña. Ya sabéis lo que pasó en la guerra del Golfo, que hubo unas ventas tremendas de arte. Bueno, y además ahí están un montón de gente que lo compra, gente rica, gente... Y bueno, museos que tenían maravillosos, desapareció todo. Surbanipal, bueno, unas cosas, unas piezas únicas, excepcionales, desaparecieron. Y estos viendo que o una bomba o la rapiña iban a pasar algo raro, porque de hecho en colecciones privadas también desaparecieron, uno bien de un bando, bien de otro. El hecho real es que miles y miles de piezas desaparecieron. Y entonces, bueno,
22 camiones con 391 piezas que se seleccionaron, entre ellas Adán y Eva, pero claro, eso se hace con prisa porque, ¿sabéis? Tienen unas cajas muy complicadas que incluso muchas veces las diseñan ingenieros, porque eso se crea tensión de temperatura, pero bueno, ahora había que salvar el pellejo de las pobres piezas y entonces se lleva a las Torres de Serrano en Valencia, no sé si las conocéis, yo es que como he vivido muchos años en Valencia, me casé con un valenciano, me las conozco, y entonces de Madrid, Valencia era la capital de la Segunda República en un momento determinado. ¿Cómo se llama? El ministro de Cultura, el que hace todo esto es Renau, que después se iría a México, que era cartelista, que era su padre era catedrático, y después tiene un sobrino que también será catedrático, que lo conocís, eran gente encantadora con una casa preciosísima cerca de la Plaza de la Virgen, son gente educadísima. Bueno, este era ministro de Cultura y lo que hace es que se trae a Valencia para salvaguardar el Prado porque ha habido un bombardeo en el Prado y entonces para protegerlas. Pero en un momento dado ahí se rompe, el gobierno no tiene comunicación entre Barcelona y Madrid, etcétera. Bueno, pues el caso es que en un momento dado se corta la comunicación y entonces en marzo de 1900, tengo que mirar la fecha, en marzo de 1938 se decide coger las 391 piezas del Prado elegidas, seleccionadas y llevárselas a, ¿cómo se llama? Al pueblo esto de Dalí, a Figueres, al castillo de Perelada y tenerla allí. Entonces ya una vez allí se toma la decisión, porque en vista que la guerra civil se está recrudeciendo cada vez más y en vista que esto no tiene visa de cortarse, pues se llevan hasta Francia y ahí se suben, ¿cómo se llama? Y que Europa está al borde de una guerra. De hecho, nosotros acabamos nuestra guerra civil y ellos empezaron la Segunda Guerra Mundial, pero acabaron una cosa y bueno, conclusión, que se lleva hasta Francia y en Francia se sube al tren y se lleva hasta Suiza, hasta Ginebra. Y en Ginebra, el 14 de febrero de 1938, se hace una exposición con toda la obra del Prado y es una exposición que dura hasta que vuelve la obra y una exposición de muchísimo, una antológica, todo el museo allí volcado, todo lo más, yo qué sé, las meninas, Durero, todo lo más granado, bueno, y aquellos contentísimos, ¿no? Y entonces el 5 de septiembre, 5 días antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, pues por donde habían ido, vuelven, porque la coyuntura está chunga y vuelve, pero esta vez vuelve todo en tren hasta Madrid, hasta el Prado, y ya no se vuelven a tocar. Es su sede definitiva para que os hagáis una idea de pobre Adán y Eva, todas las cosas que les han pasado. Han estado en Nuremberg, han estado en Praga, han estado en Suecia, han estado en los alcázares que se quemaron, casi los quema la Inquisición, en la, ¿cómo se llama?, en la Academia de San Fernando, después 10 años en una sala cerrada en el Prado, después del Prado otra vez a Valencia, después de Valencia a Francia, Francia a Ginebra, para que fijéis hasta qué punto muchas veces se pierden muchísimas obras porque es muy fácil que les pase cualquier cosa, o simplemente que se extravíen o que las roben, y bueno, que tiene un dibujo escultórico maravilloso, como he dicho, que además de eso, con tanto toquetearla, le adelgazaron el grosor, que le metieron unos travesantes. Estaba oyendo la restauración, una cosa complicadísima, pero complicadísima, con deciros que antes que encargan piezas especiales, encargan máquinas especiales que come milímetros. Y bueno, la pintura está sobre 3 maderas de pino. Adán estaba muchísimo peor conservado que Eva, como no, las mujeres siempre mejores, y bueno, que cuando se hace tenía un marco nórdico que lo mantuvo, digamos, un tiempo, que se hizo que se estropearan menos, pero en el momento que le quitaron ese marco nórdico, porque estamos hablando de una tabla, entonces la tabla, como había perdido humedad, se combó, se rajó, en fin, le pasó de todo y perdió resistencia estructural. Espero que os haya gustado. Mañana os hablaré un poquitín de arquitectura. Hasta mañana, espero que os guste.